La Revolución Mexicana desde 1910 a 1917. El conflicto armado se dio entre 1910 y 1917. Se inició como una lucha en contra del general Porfirio Díaz, ya que el pueblo no está a favor de la desigualdad que sus políticos mostraban ante la clase baja. Allí hubo una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución. Diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por ese objetivo. Pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más complicadas para México. Esta guerra dejó más de 1 millón de muertos. Trabajadores y economía de la Revolución Mexicana. En aquella época la mayoría de los mexicanos vivían en malas condiciones. Uno de los motivos por el cual el país no tenía el dinero suficiente para alimentarse eran por los cultivos afectados por el cambio climático. Las actividades como la agricultura, la ganadería o la minería se basaban todavía en sistemas feudales, mientras que en las ciudades los obreros eran explotados sin que tuvieran derechos laborales básicos. Los extranjeros pasaron a ser dueños de las tierras y los mexicanos eran los que trabajaban para ellos, durante jornadas largas y con salarios escasos. Sistema político de dictadura. Causó casos de corrupción y distribución desigual de las riquezas. Estas eran destinadas a extranjeros, estadounidenses y europeos. También ese dinero podía ser destinado a la familia y amigos del presidente, el general Porfirio Díaz. Luego de que el presidente Porfirio Díaz siga en el cargo, desde 1910 a 1914, el ex candidato y líder liberal Francisco Madero lanzó el Plan de San Luis. Su lema principal fue sufragio efectivo, no reelección. Tenía como objetivo en su presidencia los derechos laborales y la repartición de tierras que buscaban grupos sociales contrarios a Díaz. En su plan de acción estaba una convocatoria a la lucha armada. Todos los ciudadanos de la República tomaron las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente los gobernaban. Francisco Madero, ascenso y caída. La lucha armada fue la que hizo surgir a otros líderes revolucionarios que acompañaron la causa de Francisco, como Emiliano Zapata en el sur del país, así como Pancho Villa, Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte. La presión revolucionaria tuvo éxito y Porfirio Díaz firmó su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911, abriendo paso a nuevas elecciones. Madero ganó la votación y asumió la presidencia de México el 6 de noviembre de 1911, la que se considera la primera elección democrática en 30 años. Comenzaron las luchas entre los que fueron aliados al comienzo del levantamiento armado. Cada bando se asumía como auténtico defensor de los ideales revolucionarios. Zapata lanzó el Plan de Ayala bajo la bandera de la lucha agraria, mientras que Orozco publicó el Plan de la Empacadora sobre demandas sociales. En febrero de 1913 se da la escena trágica de 10 días de enfrentamientos en un golpe militar, que llevó a la renuncia de Madero el 19 de febrero y su asesinato 3 días después. Las mujeres en todos los bandos tuvieron un papel de fuerza de apoyo a los revolucionarios e incluso tuvieron participación armada. Victoriano Huerta, conspirador del golpe con el grupo llamado los Contrarrevolucionarios, asumió la presidencia ese mismo día. Una reorganización de fuerzas revolucionarias del norte llevó a la creación del Ejército Constitucionalista al mando de Venustiano Carranza. Con el Plan de Guadalupe en foco, la lucha revolucionaria contra Huerta hasta lograr que el presidente golpista deje el poder en julio de 1914 y Carranza asuma el gobierno. La Convención de Aguascalientes entre líderes revolucionarios llegó al desconocimiento de Carranza como presidente, por lo que nuevamente se abren dos grandes bandos, los convencionistas y los constitucionalistas. Carranza, quien se hace llamar líder máximo de la revolución, traslada su gobierno a Veracruz, mientras que los convencionistas nombran a Eulalio Gómez como presidente. A partir de entonces vino una guerra de guerrillas, las luchas armadas entre los bandos donde hubo más de 1 millón de muertes.
Empezando octubre de 1914 hasta noviembre de 1916, en este mes el gobierno y ejército de los convencionistas declaran su fin, aunque fuerzas zapatistas y villistas disminuidas siguieron sus luchas durante meses. La Constitución de 1917. La balanza finalmente se inclina hacia las fuerzas de Carranza, quien desde septiembre de 1906 convocó a un Congreso Constituyente para declarar una nueva Carta Magna del país. Los constituyentes electos por votación popular a finales de ese año trabajaron en un plan de reunificación de las causas revolucionarias hasta comienzos de 1917. Sin embargo, las bases del Estado moderno mexicano se establecen en la nueva Carta Magna. El documento consagra causas revolucionarias como el derecho agrario, los derechos laborales, la educación y la salud.